Bienvenidos a un nuevo Café con Aroma. Soy Ana Sánchez y en esta ocasión vamos a entrevistar a una periodista ecuatoriana en Moscú, Carla González. Bienvenida. ¿Qué tal, Ana? Gracias por invitarme y un honor estar aquí. Háblanos sobre el 2014, cuando ganaste una beca de excelencia que te permitió viajar a Hong Kong y así obtener tu maestría en periodismo. ¿Cómo fueron estos años de experiencia? Bueno, yo venía de estudiar acá en la Universidad Espíritu Santo, tenía ya el interés de estudiar periodismo y de seguir creciendo en periodismo. Quería trabajar en esto y ver qué probabilidades, qué posibilidades tenía de trabajar en eso, me encantaba. Lo poco que había vivido, creo que cuando eres estudiante sientes que hay todo un mundo afuera y que no has podido vivirlo todo. Y se dio esa oportunidad de aplicar a una beca y dije, bueno, esta va a ser la oportunidad de ir cada vez más lejos. Yo creo que al final mucha gente piensa que hay que vivir un poquito seguro porque viviendo en un mundo como estamos es tan difícil como correr riesgos, pero vale la pena. Y dije, bueno, me voy a ir a una beca a un lugar extraño, lejos. Qué increíble. Que me dé una experiencia. Sobre todo el idioma. Totalmente. Y bueno, en Hong Kong fue una oportunidad muy interesante porque era un centro también de periodismo internacional, o sea, había muchos corresponsales, medios de comunicación internacionales que tenían ya su sede en Hong Kong, siendo un centro muy importante, la conexión con China, la conexión con el resto del mundo más occidental. Entonces fue muy interesante y creo que fue la oportunidad de darme cuenta que sí, estudié para ser periodista y creo que no sentía que ya estaba preparada para hacerlo, pero una maestría me dio la oportunidad de sentirme lista de también tener errores. Al final, desde no saber cómo prender una cámara a que el audio no te salga en una entrevista, que espero que no salga en esta, pero todos esos errores que te dan esta experiencia y te dicen, bueno, voy aprendiendo también a las malas, pero para el futuro. Y creo que fue una experiencia muy interesante. Por suerte, digo, me tocó una experiencia también de que tuve que vivir la revolución de los paraguas, una protesta muy grande de chicos, jóvenes, universitarios y de colegio también que querían pedir libertades, poder votar, hacer unas cosas muy interesantes y me tocó justo en ese momento. Entonces casi que los profesores en ese momento decían, ¿qué hacen ustedes aquí en clases? Vayan, afuera está la noticia, vayan a reportar, tráiganme entrevistas, relatos y ahí uno se va abriendo y dice, wow, no es solamente un hecho, no es solamente una protesta, es, a ver, ¿cuánta gente participa? ¿De dónde salen estas personas? ¿Quién los guía? ¿O de dónde consiguen el financiamiento? Son como aristas que uno va sacando también de esa experiencia y me la dio muchísimo. Después de haber vivido una exitosa trayectoria dentro del país, en 2021 comienzas una nueva etapa de tu vida, en donde nos representas internacionalmente en RT. Cuéntanos, ¿cómo asumiste este reto, sin duda enriquecedor para tu carrera profesional? Sí, yo creo que ese reto empezó un poco antes. Creo que trabajé para un medio internacional acá en Ecuador, en Quito, y me dio esa experiencia como de conocer no solamente el ambiente periodístico, sino trabajar en un medio internacional, cómo es coordinar el tema de las entrevistas, cómo es redacción, la investigación, la producción, que es otro ámbito que yo no tenía experiencia. Entonces fue todo eso llegando al final, que fue ya ser presentadora de noticias, que al final uno ve como el último resultado, el último paso, pero no ve todo lo que hay detrás. Entonces eso me dio un aporte más para intentar aplicar a otros lugares, cada vez más lejos. Yo creo que quería esa experiencia, quería vivir en otro país, en otra cultura, en otra historia. Cuando vives en otro continente y te das cuenta de todo lo que aprendiste en el colegio o la universidad que quizás no entendías muy bien o te da otra manera de entender el mundo y fue increíble. Creo que es un reto también personal, no solamente profesional. Sabemos que aparte de trabajar como presentadora, también lo has hecho como escritora en el canal Telesur. Háblanos de tus hobbies, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Bueno, sí, me gusta escribir. Creo que todo periodista tiene que empezar a hacer su propio blog, empezar a escribir, sentirse un poco más conectado a esa parte. Me gusta muchísimo, quizás después no tengo tanto tiempo para hacerlo, pero es muy bueno. Y siempre el tema del deporte, yo he sido siempre conectada con el tema del deporte, me llena muchísimo la bicicleta, el yoga, todo lo que pueda
un poco. ¿Practicas algún deporte en específico o haces cualquier Tenis, cosa? me gusta muchísimo el tenis y lo ¿En serio? practicaba acá en la UES cuando tenía tiempo libre de exámenes y de deberes. Lo hacía acá y me gusta muchísimo, creo que es un complemento muy necesario para los periodistas tener algo, no solamente pasarse leyendo, que nos gusta mucho a los periodistas leer, pero también de vez en cuando un poco despejar esta mente que estamos siempre dando vueltas y pensando. Lamentablemente, trabajar en noticias a veces a uno lo vuelve un poco negativo, un poco pesimista, ver cómo está el mundo y no queremos quedarnos en eso, queremos siempre ver la parte positiva, terminar un noticiero con una noticia de un rescate de 50 cachorros en un edificio. Creo que todos queremos al final dar buenas noticias y eso también ayuda un poco el tema de los deportes, los hobbies que uno puede ir desarrollando. Esta es una pregunta que me gusta muchísimo. ¿Qué es lo que más te apasiona del periodismo? Yo creo que fueron las historias no contadas o las pequeñas historias que al final pasan de largo en muchas ocasiones. Creo que a muchos nos pasa que leemos grandes medios de comunicación y decimos, bueno, hay por ejemplo guerra en un país y ¿quién me cuenta cómo vivían esas poblaciones antes de la guerra? ¿Y quién me cuenta cómo hacen las personas? Un trasfondo de la situación. Un trasfondo de la situación o algo tan simple como cómo hacen esas personas para conseguir alimentos. Quizás la historia no solamente es la guerra, ahorita quizás todos los medios de comunicación hablen de una guerra, pero otros están hablando de las poblaciones, de cómo vive una familia de 8 personas cuando caen bombas cerca de donde vive, o cómo hacen los niños para ir a la escuela, o qué aprenden los niños en la escuela en esa población específica cuando hay una guerra. Y creo que son esas pequeñas historias que al final uno ¿qué se acuerda cuando regresa y habla sobre algún hecho específico? No te acuerdas mucho de qué pasó, dices en general, bueno, hubo la pandemia, por ejemplo. Hubo la pandemia, sí, todos la vivimos, pero yo creo que cada uno se acuerda siempre de, yo vi un reportaje donde hablaban de un médico que luego de hacer todos los exámenes, su historia, él iba a la casa y ayudaba a su familia o a su barrio, él tenía un perrito que lo acompañaba, o sea, son todos esos temas que le dicen... Que nos hacen conectar de pronto. Totalmente, que es como el lado humano, que es el lado más sensible que todos necesitamos y tenemos muy al fondo y que hay que mostrarlo también, esas pequeñas historias. Y yo decía, bueno, cuando yo llegue a ser periodista yo quiero también contar esas historias, no solamente lo que todos están hablando, sino estar siempre más adentro, un poquito más interesado en lo que la gente piensa, en lo que la gente quiere saber. Y que quizás pensamos, bueno, ¿a quién le va a interesar que un médico que está combatiendo contra el COVID tiene un perrito que lo acompaña todos los días y él va y compra comida para los perros del mismo barrio? Son temitas que al final a uno lo van moviendo y se quedan en ti. Y eso es lo lindo del periodismo, cuando logras llegar a la gente y decir, wow, yo tengo fe en el mundo, que creo que todos queremos tener fe en el mundo y tener fe en el futuro. Y eso, darle ese lado positivo que quizás las noticias no tienen siempre. Carla, ¿qué nos puedes recomendar a los futuros comunicadores de nuestra queridísima Universidad Espíritu Santo? Que aprovechen todo, Yo la veo como se ha desarrollado en estos años, desde que me gradué, y veo que ha crecido enfocado en lo que ve que es necesario tener en el mundo profesional. Y creo que tienen las herramientas que muchos en nuestra época hubiéramos querido tenerlas, y ustedes las tienen y van a seguir creciendo, van a haber maneras mucho más especiales, distintas, más enfocadas hacia lo que ahora está pasando en el mundo. Están mucho más preparados, tienen todo por delante. Inténtenlo, láncense. Yo sé que es difícil y que uno busca siempre lo seguro. Uno se siente bien en lo que hace y hasta aquí llego y ya no doy más porque hasta aquí sé que soy buena. Y no, hay que tener esos errores, a todos nos pasa algún error técnico, algún error humano, y es como siempre dice estas frases famosas de que no es solo el error, es cómo uno actúa ante el error y cómo se levanta ante los errores. ¿Cómo lo superas? ¿Cómo lo superas? Y cómo ves esas oportunidades que pueden haber no solamente en tu entorno más cercano, sino no hay límites. Y con la pandemia lo descubrimos, con la manera de hacer periodismo durante la pandemia lo descubrimos, que hay
un mundo gigante alrededor nuestro, lo podemos llegar de maneras que antes no lo llegábamos. Como una última pregunta, cuéntanos alguna vivencia o de pronto algún consejo de algún profesor de aquí de la facultad que te haya servido para el futuro en tu carrera. Yo creo que muchos profesores y profesoras, tuve muchas profesoras mujeres fantásticas que siempre nos decían la importancia de hacer todo multimedia, o sea, enfocarse en distintas plataformas, no solamente hacer una sola cosa. Y lo veíamos bastante, por ejemplo, en periodismo digital. En esa época se llamaba periodismo digital, imagino que ahora ya está mucho más complementado más con el resto de las materias, pero nos decían siempre eso y en esa materia específica hablábamos mucho de la desinformación, aunque ahora es mucho más conversado, discutido, analizado. En esa época todavía no había el desarrollo del internet y de estas fake news o de desinformación, como la llaman, para afectar tanto a lo que hacía un periodista. Entonces, muchas de las clases nos decían, bueno, vamos a hablar sobre tal tema, y alguien siempre sacaba alguna información, algún dato específico de algún hecho, y el profesor siempre nos decía, pero ¿según quién? O sea, no sé, por ejemplo, fueron 15 heridos en una explosión. ¿Y quién dice que son 15? Ah, tal medio. ¿Y otros medios qué dicen? Ah, otros medios dicen 12. ¿Y otras personas en redes qué dicen? Dicen que ni siquiera hubo explosión. Y otros medios, otras personas, otras informaciones, otros documentos. Ah, mira, este documento dice que ahí ni siquiera hay una escuela o ni siquiera hay edificios en esa población. Entonces, ¿cómo puede alguien reportar que hubo una explosión en un edificio que tuvo tantos heridos si la primera parte de la información no estuvo verificada? Entonces, investigar de distintas fuentes. Al final te dan un poquito como de miedo, al final, ¿en quién puedo confiar? Pero no, siempre nos decían, hay que, lo que más puedas confirmar o verificar o incluso simplemente dudar. Ya con esa duda iniciar, a ver, yo ya he leído o yo ya sé que en tal población hubo una guerra antes, entonces, bueno, ya quizás sí puede haber una guerra ahora, pero entonces te empiezas a pensar y te abre muchísimo más la mente de que hay que tener mucha responsabilidad y mucho cuidado con toda la información que sacas. Y muchos de los casos nos hacían dar cuenta que los reportes que habíamos hecho para las clases de redacción o de hacer una crónica, nos decían, pero bueno, ¿y estos datos dónde los sacaste? Ah, pero es que tú piensas que esto es así. ¿Y qué pasa si no? ¿Qué pasa si esa persona yo la llamo y me dice, no, yo no vivo en esa locación? Entonces, sí, te abre muchísimo esa perspectiva. Incluso el tema de los nombres. Yo siempre tenía mucho miedo de poner un nombre de un entrevistado mal. Y los profesores, siempre las profesoras, que en ese caso siempre me decían, qué mal se vería o qué mal queda el medio de comunicación si tú no sabes ni siquiera a quién entrevistaste, nunca le preguntaste cómo se pronuncia su nombre, si es Carla con C o Carla con K. Yo sé que no tiene mucha diferencia y al final no influye hace... muchísimo. Pero influye mucho en la credibilidad que tienes como periodista y como medio. Al final es la responsabilidad que tú le das, eres la cara de ese medio en ese momento, tampoco vas a ponerlo en riesgo por un desliz tuyo. Carla, muchas gracias por esta entrevista, ha sido un gusto tenerte aquí. Un gusto poder conversar y aquí estamos, cuando quieran. Y a ustedes, gracias también por acompañarnos en esta entrevista con Carla González. Nos vemos en un próximo segmento de Café con Aroma.